¿Qué pasaría si el hombre que amabas, el padre de tu hijo por nacer, no fuera quien creías? Para Eleanor Durán, su vida era un cuento de hadas. Un extenso penthouse en la Quinta Avenida, un guardarropa lleno de alta costura y un corazón lleno de amor por su carismático esposo, Julián Cortés, heredero de un imperio multimillonario. Cuando él se fue para un crucial viaje de negocios de 2 semanas a Shanghái, ella lo besó, con la mano apoyada en su vientre, soñando con su futuro. Pero una sola etiqueta fotográfica accidental desde el otro lado del océano destrozaría ese sueño. La verdad no era solo una aventura, era una traición tan profunda, tan audaz, que encendería una guerra entre dinastías. Porque Julián no estaba en Shanghái, estaba en una playa bañada por el sol, casándose en secreto con otra persona. Parte Wimla, el secreto de las turcas y caicos. El silencio en el penthouse de la Quinta Avenida era un ser vivo. No era un silencio vacío. Era una tranquilidad pesada y lujosa, solo marcada por el zumbido distante y sordo del tráfico de Nueva York. Pisos más abajo. Eleanor Durán, con 6 meses de embarazo y envuelta en un conjunto de cashmere color crema, delineaba el borde de su taza de té de manzanilla. Su reflejo la miraba fijamente desde la superficie pulida de la mesa de café de mármol negro. Una mujer que lo tenía todo. O eso creía el mundo. Su esposo, Julián Cortés, era el magnate carismático y de ingenio agudo, heredero del conglomerado global Cortés, un titán en el mundo de la logística y el capital privado. Su matrimonio de 2 años había sido el evento social de la temporada, una fusión de la respetabilidad de la vieja fortuna de su familia con la asombrosa riqueza de la nueva fortuna de la suya. Eleanor, una excurradora de arte con buen ojo y una gracia tranquila, era considerada la pareja perfecta para el dinámico Julián. Se acarició la tela sobre la suave y firme hinchazón de su vientre. Su hijo, el próximo heredero de la dinastía Cortés. Se suponía que Julián estaba en ese mismo momento a medio camino del mundo en Shanghái, cerrando un acuerdo histórico, uno en el que había estado trabajando durante meses. Es el empujón final, Miele, le había dicho. Sus manos enmarcaban su rostro, sus ojos de zafiro eran serios. Máximo 2 semanas. Volveré antes de que te des cuenta, y este trato asegurará nuestro futuro, el futuro de nuestro hijo. Ella misma había empacado sus maletas, los trajes Brioni a medida, las camisas almidonadas de su sastre de Savile Row, la caja de Kit Kats japoneses ridículamente caros que le encantaban. Él la había besado al amanecer. Sus labios se demoraron, una mano extendida protectoramente sobre su hijo. Era un retrato perfecto de un esposo amoroso que se iba a conquistar el mundo por su familia. Durante la primera semana, las cosas fueron normales. Sus llamadas eran breves, obstaculizadas por la diferencia horaria de 13 horas. Sonaba cansado, pero eufórico. Describió reuniones nocturnas con la junta directiva de Kobayashi Holdings, la vista del Palacio Imperial desde su suite en el Península. El sabor del sushi, afirmó, la estaba arruinando para todos los demás sushis. Todo era tan vívido, tan creíble. La primera grieta en la fachada fue casi imperceptible, una pequeña fisura. Era un martes por la noche. Eleanor estaba teniendo una cena tranquila con su mejor amiga, Chloe, una periodista de lengua afilada que nunca había sido completamente encantada por Julián. ¿Llamó hoy?, preguntó Chloe, cogiendo delicadamente un camarón de su ensalada. Esta mañana, hora de él, respondió Eleanor. Sonaba agotado,
Dijo que estaban en negociaciones a puerta cerrada. Murmuró Chloe, su concentración un poco demasiado intensa en su plato. Curioso, hoy hablé con una fuente en Forbes haciendo un artículo sobre fusiones internacionales. Mencionó el acuerdo Cortés-Kobayashi. Un nudo de ansiedad se apretó en el estómago de Eleanor. Dijo que el trato se firmó y selló el viernes pasado. Dijo que Julián Cortés hizo una jugada brillante y fue el brindis de Shanghái. El CEO de Kobayashi organizó una fiesta masiva para él en el Park Hyatt. Pero eso fue hace 4 días. Chloe finalmente levantó la vista. Sus ojos examinaban los de Eleanor. ¿Por qué seguiría en negociaciones a puerta cerrada? Eleanor forzó una risa, un sonido quebradizo en el opulento comedor. Oh, ya conoces a Julián. Es un perfeccionista. Probablemente esté ultimando la letra pequeña. Ya sabes cómo es, siempre revisándolo todo 3 veces. Chloe no parecía convencida. Claro, el perfeccionista. La conversación siguió, pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Revivió su última conversación. Él había dicho que se dirigía a otra reunión, pero su voz... No había habido un eco y, debajo de su tono cansado, una extraña y casi eufórica ligereza. ¿Y no había escuchado el débil sonido de gaviotas en el corazón de Shanghái? Sacudió la cabeza, enojada consigo misma. Estaba embarazada y hormonal. Chloe, con su cinismo de reportera, simplemente se había metido en su cabeza. Julián la amaba. Estaba construyendo su futuro. Al día siguiente, un mensajero entregó una pequeña y elegante caja de Cartier. Dentro, anidada en terciopelo negro, había una pulsera de amor de oro rosa tachonada de diamantes. La tarjeta, en la familiar caligrafía segura de Julián, decía: «Para mi hermosa esposa, cuento los segundos hasta que esté en casa. Todo mi amor, J». El gesto debería haberla tranquilizado. Era tan típicamente Julián, grandioso, caro y atento. Pero mientras intentaba abrochar el broche, sintió un escalofrío. La dirección de entrega en el comprobante de mensajería no era de una boutique de Cartier en Shanghái. El número de seguimiento se originó en un centro de envío en Miami, Florida. ¿Por qué compraría un regalo en Shanghái y enviarlo desde Miami? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto era más que una idea hormonal. Esto estaba mal. Caminó hacia el vestidor meticulosamente organizado de Julián, un espacio de madera oscura, cuero y acero. No sabía qué estaba buscando. Una pista, una pieza del rompecabezas que tuviera sentido. Pasó la mano por su caja de relojes llena de Patex y Audemars. Abrió su cajón de gemelos, una brillante colección de reliquias familiares y diseños modernos. Escondida en la parte de atrás, debajo de una bandeja de terciopelo, había una pequeña caja desconocida de un joyero del que nunca había oído hablar. Gemas corales y barts. Sus dedos temblaron al abrirla. Estaba vacía. Era una caja de anillo de compromiso. Saint Barts, las Islas Turcas y Caicos, el patio de recreo caribeño de los ultrarricos, una isla conocida por sus playas de arena blanca, agua turquesa y bodas de destino. Las gaviotas, el eco en su voz, el centro de envío de Miami. Todo encajó con una certeza horrible y desgarradora. Él no estaba en Shanghái. Con una creciente sensación de pavor, encendió su laptop. Sus manos se sentían torpes. Su respiración se aceleraba. No tenía ninguna de sus contraseñas, pero no las necesitaba.
Julián era una figura pública, un hombre cuya vida se narraba en las páginas de Sociedad. Pero no fueron a las páginas de Sociedad a donde fue. Fue a Instagram. Ella no seguía a muchas de las influencers superficiales y a los niños ricos con los que Julián a veces hacía negocios, pero conocía sus nombres. Comenzó a buscar hashtags. Turcos y Caicos, Nikki Beach, Eden Rock. Se desplazó por una cegadora secuencia de cuerpos bronceados, champaña y riqueza ostentosa. Era un pájaro en llamas digital. Y entonces lo encontró. Era una foto publicada por una modelo brasileña que reconoció vagamente de una gala benéfica. La imagen era una toma grupal en la cubierta de un superyate. El sol poniente pintaba el cielo con colores ardientes. La modelo y sus amigas estaban en primer plano riendo y posando para la cámara. Pero fue el fondo lo que detuvo el mundo de Eleanor. Allí, apoyado en la barandilla, había un hombre con una camisa de lino blanco. Su espalda estaba mayormente hacia la cámara, pero la postura segura de sus hombros, el cabello oscuro y perfectamente cortado, el costoso reloj en su muñeca, era inconfundiblemente Julián, y su brazo estaba envuelto fuertemente alrededor de la cintura de una mujer. Una mujer con cabello oscuro y en cascada, una sonrisa triunfante en su rostro, que lo miraba con adoración. Eleanor la reconoció al instante. Isabela Romano, la hija ardiente y ambiciosa de Sergio Romano, el jefe de un conglomerado italiano rival y uno de los competidores más amargos de la familia Cortés. Eleanor amplió la imagen, pixelándola. La imagen era borrosa, pero no había duda de la satisfacción engreída en el rostro de Isabela, o la forma posesiva en que la mano de Julián descansaba en su cadera. Y en la mano izquierda de Isabela, captando los últimos rayos del sol poniente, había un anillo de diamantes, tan grande que parecía un trozo de hielo. La laptop se le resbaló, estrellándose contra la lujosa alfombra. El sonido fue tragado por el pesado y lujoso silencio del penthouse. Pero ahora, el silencio ya no era reconfortante. Era sofocante. Era el sonido de su vida, su matrimonio, su mundo entero, siendo total y completamente demolido. Partes de Dois, bigamía, embargo y guerra de úteros. Las 24 horas que siguieron al descubrimiento fueron un flash de realidad suspendida. Eleanor existió en un estado de escalofriante calma preternatural, un mecanismo de defensa que su cuerpo había erigido contra el maremoto de dolor que amenazaba con ahogarla. Se movió por su hogar palaciego como un fantasma. Su mano nunca se separó de su vientre. Una promesa silenciosa a la vida inocente dentro de ella de que no se rompería. No todavía. Ella no lloró. La traición era demasiado vasta, demasiado cinematográfica para las lágrimas. Se sentía como una trama de telenovela, no como su vida real. Julián, su Julián, casado con Isabela Romano, la hija del hombre al que su suegro, Alfonso Cortés, se refería solo como ese matón florentino. Era una locura, era imposible, pero la imagen estaba grabada en sus retinas, el brazo de Julián alrededor de Isabela, el diamante en el dedo de Isabela. Su primera llamada fue a Chloe, su voz monótona. Tenías razón, no hubo un «te lo dije» por parte de su amiga, solo una fuerte toma de aliento y un simple «¿Qué necesitas?» «Necesito un nombre», dijo Eleanor, con las palabras sabiendo a ceniza. «El mejor investigador privado de esta ciudad, alguien discreto, implacable y caro. Alguien que pueda averiguar qué está haciendo un hombre
que se supone que está en Shanghái, en un yate en Islas Turcas y Caicos, con la hija del archienemigo de su padre. Chloe no dudó. Marcos Torres. Es un exagente del MI6 y ahora dirige una firma de inteligencia privada desde una oficina ridículamente discreta en el distrito empacador. Encuentra esqueletos en armarios que han sido tapiados durante un siglo. Haré la llamada. Él se reunirá contigo. La reunión tuvo lugar al día siguiente. La oficina de Marcos Torres era la antítesis del estereotipo Gaudí del investigador privado. Era minimalista, decorada con fotografía austera en blanco y negro, y olía débilmente a libros viejos y café caro. Torres mismo era un hombre de unos 50 años, con ojos inteligentes y cansados, y la quietud de un depredador. Escuchó sin interrupción, mientras Eleanor, su voz nunca vaciló, exponía los hechos. El viaje a Shanghái, la discrepancia de 4 días, la entrega de Miami, la caja del anillo, la foto de Instagram. Ella deslizó una copia impresa de la foto sobre su escritorio pulido. Él la estudió por un largo momento a través de unas gafas de lectura. Los romanos, dijo, su voz un murmullo bajo y culto. Esto no es solo una aventura, señora Cortés. Esto es una declaración de guerra. Necesito saberlo todo, afirmó Eleanor, con las manos apretadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Necesito pruebas, no solo sospechas y fotos borrosas. Necesito documentos. Necesito una línea de tiempo. Necesito saber si esta cosa entre ellos es real. ¿Y el matrimonio?, preguntó Torres, su mirada directa. Eleanor se estremeció. La palabra aterrizó como un golpe físico. Necesito saber si se casó con ella. Esa será mi prioridad, dijo, su expresión ilegible. Mi tarifa es de $5,000 al día más gastos. Requeriré un anticipo de $20,000. Eleanor ni siquiera parpadeó. Sacó la Amex negra de su billetera, la que Julián insistió en que tuviera, y la deslizó sobre la mesa. Averígüelo. Durante los siguientes 3 días, Eleanor vivió de té de manzanilla y adrenalina. Mantuvo la pretensión. Cuando Julián llamó, ella fue la esposa amorosa perfecta. Se obligó a sonar feliz, a preguntar por sus reuniones, a decirle que lo extrañaba. Cada palabra fue un acto de supremo autocontrol. Sus mentiras eran tan suaves, tan practicadas. Hablaba de hojas de cálculo y proyecciones, mientras el sonido de las olas rompía en el fondo. Afirmó que el eco era del cavernoso lobby del hotel. Era un mentiroso magistral. El conocimiento era una punzada de hielo en su corazón. Al 4.º día, el asistente de Torres llamó. El señor Torres tiene el informe preliminar listo. Puede reunirse con usted cuando le sea conveniente. Eleanor se reunió con él en una suite privada en el Hotel Carillé, un terreno neutral. No quería que la información por venir envenenara su hogar más de lo que ya lo había hecho. Torres la estaba esperando, un delgado dossier encuadernado en cuero sobre la mesa frente a él. No perdió el tiempo en cumplidos. El señor Cortés nunca fue a Shanghái, comenzó, su tono objetivo. Su jet privado, un Gulfstream K650, presentó un plan de vuelo al aeropuerto de Haneda, pero fue un vuelo fantasma. El avión nunca salió del hangar en Teterboro. Él y la señora Romano volaron en primera clase comercial en un vuelo de Delta a Saint Martin y luego tomaron un charter privado a Islas Turcas y Caicos hace 9 días. Abrió el dossier. La primera página era una fotografía de alta resolución. Esta vez no estaba borrosa. Era una toma de largo alcance de Julián e Isabela caminando de la mano en la playa Selene. Se reían, con las cabezas juntas.
Parecían incandescentemente felices. Eleanor sintió una oleada de náuseas. Torres pasó la página. Se quedaron en el Eden Rock Resort, en la suite Christopher Columbus. Tenemos copias de la reserva pagada por una corporación fantasma vinculada a Romano Industries. Otra foto. Julián e Isabela en una cena a la luz de las velas. Él le estaba dando de comer un trozo de fruta, sus ojos llenos de una adoración que ella no había visto dirigida a ella en años. ¿Y la boda?, susurró Eleanor, su voz apenas audible. Torres hizo una pausa. Su mirada se suavizó por una fracción de segundo. Se casaron hace 3 días, una pequeña ceremonia civil privada en la colectividad de San Bartolomé, el ayuntamiento local. Fue seguida por una recepción en el yate familiar romano, el Vulcan. Pasó la página de nuevo, y ahí estaba, una copia escaneada a color de un certificado de matrimonio. Acta de matrimonio. Los nombres eran crudos y claros en el tipo burocrático oficial. Esposo: Julián Alexander Cortés. Esposa: Isabela Sofía Romano. La fecha estaba allí. El sello oficial. Las firmas. Era real. Era legal. Era innegable. Julián Cortés, su esposo, el padre de su hijo, había cometido bigamia. La calma que había encapsulado a Eleanor durante días finalmente se hizo añicos catastróficamente. El aire salió de sus pulmones. La habitación comenzó a dar vueltas. Los bordes de su visión se difuminaron a gris. No era solo una esposa engañada. Era una tonta pública, un peón en algún juego que no podía empezar a comprender. Su matrimonio era una mentira. Su esposo era un criminal. Torres continuó. Su voz era un zumbido constante en el caos de su mente. Hay más. Nuestro equipo de forenses financieros ha estado investigando. Parece que el señor Cortés ha estado moviendo sistemáticamente activos, sus activos personales, no fondos de Global Cortés, a cuentas offshore durante los últimos 6 meses. Cuentas en las que la señora Romano es ahora signataria conjunta. Estamos hablando de más de 100 millones. Deslizó otro documento sobre la mesa, una confirmación de transferencia bancaria. 20 millones movidos de la cuenta personal de Julián en Morgan Stanley a un banco en las Islas Caimán, con fecha del día después de su boda con Isabela. Los 50 millones fueron el insulto final. Esto no fue un crimen pasional. Fue una campaña de traición calculada y premeditada. No solo la había dejado por otra mujer, había estado planeando una nueva vida, una nueva dinastía con la hija del mayor enemigo de su familia. Estaba robando de su futuro, del futuro de su hijo para financiarlo. Eleanor se puso de pie. Su silla se arrastró contra el suelo. El dolor ya no era una ola. Era una entidad física, una mano apretando su corazón, sus pulmones, su útero. Tenía que salir. Tenía que respirar. Señora Cortés, dijo Torres, poniéndose de pie también. Hay una cosa más, una complicación. Ella se giró, su rostro una máscara pálida de tormento. Según nuestras fuentes en Italia, Isabela Romano también está embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. Embarazada. Otro heredero. Otro hijo para complicar las líneas de sucesión y herencia. Fue un movimiento sacado directamente de un manual medieval. Una guerra de úteros por un imperio moderno. Eleanor miró fijamente a Marcos Torres, el dossier de la traición de su esposo abierto sobre la mesa entre ellos. La fotografía de Julián e Isabela sonriendo en la playa parecía burlarse de ella.
Esto no fue solo una traición. Fue una maniobra estratégica. Una adquisición corporativa ejecutada a través de votos matrimoniales y embarazos calculados. Y ella, Eleanor Durán Cortés, no era solo la víctima. Era el principal obstáculo a eliminar. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su esposo no solo quería dejarla, quería borrarla. Parte 3. La llamada a la fortaleza. Los 2 días antes del regreso programado de Julián fueron una clase magistral de engaño, un papel que Eleanor había nacido para interpretar. Criada en un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde las emociones eran cosas que debían manejarse y presentarse sin ser mostradas desordenadamente, recurrió a una reserva de acero que no sabía que poseía. El dolor seguía ahí, una piedra fría y pesada en su pecho, pero se había unido a otra cosa, una rabia candente y dura como un diamante. Habló con Marcos Torres una vez más. «Necesito que encuentre todo», ordenó, su voz desprovista de su temblor anterior. «Cada transacción, cada correo electrónico, cada mensaje secreto entre Julián y los romanos. Quiero saber si mi suegro lo sabe. Quiero saber qué le da este matrimonio a Julián que no tenía. Esto no se trata de amor, se trata de poder. Quiero saber cómo planea ganar». Torres, siempre profesional, simplemente respondió: «Ya estoy en ello». Eleanor se preparó para el regreso de Julián, como si se estuviera preparando para la batalla. Hizo limpiar a fondo el penthouse, lo llenó con sus orquídeas blancas favoritas. Organizó una consulta con su obstetra para la semana siguiente, dejando la tarjeta de la cita en la mesa del pasillo donde él la vería. Dejó su suéter de cashmere favorito y sus pantalones cómodos en su dormitorio. Estaba preparando un escenario, creando un cuadro de la vida perfecta que había elegido detonar. Cada detalle amoroso era una pieza de artillería psicológica cuidadosamente colocada. La noche en que debía llegar, se vistió con cuidado, no con la cómoda ropa de maternidad que prefería, sino con un impactante vestido de seda azul oscuro que se aferraba a sus curvas y resaltaba el hinchazón de su embarazo. Llevaba los pendientes de diamantes que él le había regalado para su primer aniversario. No era la esposa llorona e histérica. Era la imagen de la maternidad serena y expectante. Era la encarnación de todo lo que él estaba tirando a la basura. Escuchó su llave en la puerta precisamente a las 7 p.m. Su corazón, que pensó que se había convertido en piedra, dio un doloroso y traicionero salto. «Ele, estoy en casa». Su voz resonó por el vestíbulo, llena de una alegría fabricada que le erizó la piel. Apareció en la entrada de la sala, con un aspecto bronceado, apuesto y completamente satisfecho consigo mismo. Sostenía una gran bolsa libre de impuestos. «Te he extrañado tanto», dijo, caminando hacia ella. Dejó caer la bolsa y la abrazó, tratando de besarla. Eleanor giró la cabeza en el último segundo, por lo que sus labios rozaron su mejilla. Se sintió como si la tocara una serpiente. Ella no se apartó, pero permaneció perfectamente quieta, su cuerpo rígido. Él retrocedió, un destello de confusión en sus ojos. «¿Cansada?», preguntó. Su sonrisa flaqueó ligeramente. «Simplemente abrumada de tenerte de vuelta», dijo, su voz suave como el cristal. «¿Qué tal Shanghái? ¿Cerraste el trato?» «Lo aplasté», dijo. Su confianza regresó, señalando la bolsa. «Y te traje regalos. Algún ridículo mejunje de matcha que te encantará y algo de Mikimoto». Era un actor fenomenal, un verdadero artista del engaño. Dios,
Es bueno estar en casa. 2 semanas de salas de conferencias viciadas y reverencias obsequiosas. Necesito una cama de verdad. Mi cama con mi esposa. Este fue el momento que había ensayado en su mente 1000 veces. Eso es gracioso, dijo, su voz tranquila y conversacional. Julián hizo una pausa, el decantador en la mano. ¿Qué es gracioso? Habría pensado que las camas en Eden Rock eran perfectamente cómodas. Continuó, sus ojos fijos en su espalda. Y me imagino que el clima en Islas Turcas y Caicos es un poco mejor que Shanghái en esta época del año. Él se congeló. El tintineo del decantador contra el cristal fue el único sonido. No se giró por un segundo largo y extendido. Cuando finalmente lo hizo, su rostro era una máscara de confusión controlada, pero ella podía ver el pánico en sus ojos. Un animal acorralado buscando una ruta de escape. ¿Islas Turcas y Caicos? L, ¿de qué estás hablando? Yo estaba en Shanghái, lo sabes. Ella le dio una pequeña sonrisa de lástima. Por favor, Julián, no insultes mi inteligencia además de todo lo demás. Es vulgar. Caminó hacia la mesa de café de mármol, sus movimientos fluidos y deliberados. Cogió una sola hoja de papel de donde la había colocado, anidada junto a una copia de Architectural Digest. Se la tendió. Era el certificado de matrimonio. Él lo miró fijamente. Su bronceado pareció palidecer bajo la suave iluminación de la habitación. La sangre se drenó de su rostro, dejando su piel de un color cetrino ceroso. Miró del papel a su rostro y luego de vuelta. La fachada encantadora y segura se desmoronó, revelando algo feo y desesperado debajo. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró su voz aguda. ¿Importa?, replicó Eleanor. ¿Es real? Te casaste, Julián Alexander Cortés, mi esposo, con Isabela Sofía Romano, hace 3 días en una ceremonia civil en San Bartolomé. Él abrió la boca y luego la cerró. La mentira, la gran mentira que lo abarcaba todo y que había construido, era demasiado grande para mantenerla. La miró a ella, a la suave curva de su vientre embarazada, al certificado de matrimonio en su mano, y algo dentro de él pareció romperse. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por un pragmatismo escalofriante. Dejó el scotch. El actor abandonó el escenario. El estratega tomó su lugar. Sí, dijo, la palabra cortante y desprovista de emoción. Lo hice. La única palabra, la cruda admisión, fue más dolorosa que cualquier mentira. Lo confirmó todo. Lo hizo todo real. Eleanor sintió que el suelo se inclinaba debajo de sus pies, pero bloqueó las rodillas, negándose a darle la satisfacción de su colapso. ¿Por qué?, preguntó. La pregunta, un desgarro crudo en la tela del silencio de la habitación. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración, no de remordimiento. Eleanor, es complicado. Son negocios. No es lo que crees, no lo que creo. Ella soltó una risa rota e incrédula. Volaste en secreto a una isla tropical con otra mujer mientras yo, tu esposa embarazada, pensaba que estabas en un viaje de negocios. Te casaste con ella. Cometiste un delito grave. ¿Qué es precisamente lo que no estoy entendiendo, Julián? No entiendes lo que está en juego, replicó. Su voz se elevó. Mi padre está perdiendo el control. Es demasiado conservador. El trato romano. Casarme con Isabela. Es la única manera. Es una fusión. Una adquisición hostil de la compañía de mi propia familia. Sergio Romano solo aceptaría respaldarme, proporcionar el capital y los votos por poder, si las familias se unían. Si me casaba con su hija. Eleanor lo miró, horrorizada. La pura arrogancia impresionante, el cálculo a sangre fría.
Entonces, ¿qué era yo? ¿Qué es nuestro hijo? Preguntó. Su voz se quebró por primera vez. ¿Daño colateral en tu asalto corporativo? No, insistió, dando un paso hacia ella. ¿No lo ves? Esto era para asegurar nuestro futuro, mi futuro contigo. Este matrimonio con Isabela es un trozo de papel, un contrato comercial. No significa nada. Eres mi esposa, Eleanor, la madre de mi heredero. Una vez que tuviera el control de la compañía, habría disuelto el matrimonio con ella. Todo fue un medio para un fin. Él realmente lo creía. Se quedó allí parado, habiendo admitido bigamia, una traición monumental, y trató de enmarcarlo como un acto noble en su nombre. La manipulación era tan profunda, tan completa, que era aterradora. Él la vio no como una persona a la que había agraviado, sino como una variable en una ecuación que no había logrado controlar adecuadamente. Y luego la pieza final del informe de Torres resonó en su mente. ¿Y qué pasa con su bebé? ¿Julián? Preguntó Eleanor. Su voz bajó a un silencio mortal. El embarazo de Isabela. ¿Es solo una cláusula en el contrato comercial también? Si pensó que no podía ponerse más pálido, se equivocó. Parecía como si le hubiera caído un rayo. La miró, con la boca abierta. Estaba claro por su expresión de shock que esta era una noticia para él. Isabela también lo había engañado. Una ola de oscura y viciosa satisfacción invadió a Eleanor. Eran dos víboras en un pozo, y ella se alegró de que se envenenaran mutuamente. Estás mintiendo, balbuceó, forcejeando. Lo estoy, Eleanor, dijo. Su labio se curvó en una mueca. Parece que no eres el único en tu nuevo matrimonio que hace movimientos estratégicos, Julián. Ella le dio la espalda, caminando hacia el dormitorio. Eleanor, espera, suplicó. Su voz perdió el filo, ahora reemplazada por un pánico genuino. Podemos arreglar esto. Puedo arreglar esto. No hagas nada drástico. Ella se detuvo en el umbral, pero no se dio la vuelta. Tienes razón en una cosa, Julián. Esto es una guerra. Pero has cometido un error de cálculo fatal. Asumiste que yo era un peón en tu juego. Estás a punto de descubrir que soy una reina. Entró en su dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ella no la cerró de golpe. Ella no gritó. La tranquila finalidad del clic del pestillo fue más poderosa que cualquier arrebato. Dentro de la habitación, se apoyó contra la puerta. Su cuerpo finalmente comenzó a temblar incontrolablemente. El escenario estaba listo. La primera escena había terminado, y ella sabía exactamente cuál tenía que ser su próximo movimiento. No iba a llamar a un abogado. Todavía no. Iba a llamar a la única persona en el mundo que tenía más que perder con esta desastrosa unión que ella. La única persona que odiaba a Sergio Romano más que nadie. Sacó su teléfono. Sus dedos volaron por la pantalla. Estaba llamando al rey. Estaba llamando a su suegro, Alfonso Cortés. Parte 4. La reina hace un pacto con el rey. El viaje de 40 minutos a la finca familiar, Cortés en La Moraleja, Madrid, se sintió como un viaje a otra dimensión. Eleanor condujo su Range Rover, con los nudillos blancos en el volante. Había dejado a Julián parado en el penthouse, atónito y en silencio. Había empacado una sola bolsa de viaje con lo esencial, un acto de finalidad. No solo se iba por la noche, se iba de su vida. La finca Cortés era menos una casa y más un principado. Una extensa mansión de piedra con 200 acres de céspedes cuidados, árboles antiguos y jardines esculpidos. Era una fortaleza de riqueza y poder. Al pasar por las puertas de hierro forjado, sintió una familiar ola de intimidación. Pero esta noche se vio templada
por una sombría sensación de propósito. Alfonso Cortés la estaba esperando en su biblioteca. Era su santuario interior, una habitación de estanterías de caoba del suelo al techo, sillas de cuero desgastado y el persistente olor a humo de cigarro y papel viejo. Un fuego rugía en la cavernosa chimenea de piedra, proyectando sombras parpadeantes sobre el imponente hombre parado frente a él. Alfonso tenía unos 60 años, un hombre forjado a partir de la ambición y la disciplina. Había construido Global Cortés desde un modesto negocio de transporte marítimo hasta un gigante mundial. Tenía reputación de ser implacable en los negocios y ferozmente protector de su apellido y legado. Miró a Eleanor mientras entraba. Sus penetrantes ojos grises no se perdían nada. No había preguntado por qué venía. Simplemente había dicho, «Estate aquí en una hora». «Eleanor», dijo. Su voz era un grave bajo. Hizo un gesto hacia un sillón de cuero frente al suyo. «¿Whisky?» «No, gracias», dijo ella, sentándose en el borde del asiento con la espalda recta. Él se sirvió uno para sí mismo y se sentó, agitando el líquido ámbar en su vaso. Él no habló. Simplemente esperó. Su silencio, una herramienta inquietante que a menudo usaba en las negociaciones. Le estaba dando la palabra. Eleanor respiró hondo. «Julián no está en Shanghái», comenzó, su voz firme. «Ha pasado los últimos 9 días en Islas Turcas y Caicos con Isabela Romano». La expresión de Alfonso no cambió, pero un músculo de su mandíbula se crispó. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Tenía ojos y oídos en todas partes. Probablemente lo supo antes que ella. Él la estaba poniendo a prueba y la incitó a continuar. Eleanor se encontró con su mirada directamente, negándose a ser intimidada. Y hace 3 días se casó con ella. Dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Esta vez, vio una reacción. Una llama oscura se encendió en las profundidades de sus ojos grises. No fue shock, fue furia. Una rabia fría y controlada que era mucho más aterradora que cualquier arrebato. Ha cometido bigamia, ha puesto en peligro el apellido familiar con un escándalo público y se ha vinculado a la hija de nuestro competidor más inescrupuloso, continuó, presionando su ventaja. Lo hizo, afirma, para asegurar el respaldo de Sergio Romano para una adquisición hostil de Global Cortés, de su compañía. Alfonso tomó un sorbo lento de su whisky. Dejó el vaso sobre la mesa con un fuerte golpe deliberado. «El chico es un tonto», dijo. Las palabras cortaron el silencio como fragmentos de hielo. «Un necio arrogante y sentimental. Confunde la ambición con la estrategia. Cree que a una serpiente como Romano se la puede encantar. Y ha traído esta inmundicia a mi puerta». «¿A nuestra puerta?», lo corrigió Eleanor en voz baja. «Soy su esposa, la madre de su hijo, su nieto». Colocó una mano protectora sobre su vientre. «Y según mi información, Isabela Romano también está embarazada». Esta fue la única información que Alfonso claramente no tenía. Se encogió como si lo hubieran golpeado físicamente. La sangre se drenó de su rostro, y por primera vez, Eleanor no vio a un titán corporativo, sino a un patriarca envejecido. Ante la posible destrucción del trabajo de su vida, su legado ahora estaba amenazado por una guerra de herederos, una batalla pública desordenada que arrastraría el nombre Cortés por el barro durante años. «Ha declarado la guerra a su propia familia», respiró Alfonso, su voz un gruñido bajo de incredulidad y furia. «¿Para qué? ¿Para sentarse en mi silla unos años antes?» «Lo quiere todo», dijo Eleanor, «y estaba dispuesto a sacrificarnos para conseguirlo. Cree que puede tener a Isabela como socia comercial
y a mí como su dócil esposa, criando al heredero legítimo en segundo plano. Me dijo que el matrimonio con Romano era solo un trozo de papel que disolvería más tarde. Alfonso soltó una risa corta, sin humor. Idiota. Sergio Romano nunca lo permitiría. Ese contrato de matrimonio estará sellado con hierro. Julián les ha entregado las llaves de nuestro reino y se ha atrapado a sí mismo en el proceso. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Eran dos personas de mundos diferentes, unidas por la traición de un hombre. Un enemigo de su enemigo es su amigo. ¿Qué quieres, Eleanor?, preguntó Alfonso finalmente. Sus ojos se entrecerraron, evaluándola. Aquí estaba, la negociación. Quiero ser libre de él, dijo. Su voz resonó con convicción. Pero no seré descartada. No permitiré que mi hijo sea catalogado como el producto de un matrimonio falso, mientras Julián y su nueva familia construyen un imperio sobre las ruinas de este. Quiero proteger el derecho de nacimiento de mi hijo. ¿Quieres un divorcio? ¿Quieres un acuerdo? Quiero más que eso, replicó, inclinándose hacia adelante. Quiero luchar. Julián ha comenzado una guerra y no tengo intención de perder. Él ha apalancado su matrimonio con Isabela para quedarse con su compañía. Yo quiero apalancar mi matrimonio con él para detenerlo. Alfonso la estudió. Un destello de algo nuevo en sus ojos. Podría haber sido respeto. Era un hombre que entendía el poder y estaba viendo un nuevo tipo de poder en la mujer que tenía delante. Ella no era la curadora tranquila y elegante que él había aprobado para su hijo. Ella era una luchadora. ¿Estarías dispuesta a afrontar la humillación pública?, preguntó. La prensa será un festín. Me retratarán como la esposa agraviada, la madre embarazada y devota cuyo esposo la traicionó de la manera más atroz posible, dijo Eleanor, su voz dura como el acero. En una guerra de relaciones públicas, soy un activo. Usted y yo sabemos que la junta directiva de Global Cortés le es leal. Son de la vieja escuela. Valoran la estabilidad y la tradición. ¿Qué cree que harán cuando se enteren de que el presunto heredero es un bígamo que se ha alineado con los romanos y planea derrocar a su propio padre? Ella había puesto sus cartas sobre la mesa. Le estaba ofreciendo una alianza, su autoridad moral por su poder y sus recursos. Alfonso Cortés entrelazó sus dedos. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. No era una sonrisa cálida, pero era una sonrisa de acuerdo, de propósito compartido. Julián ha entendido mal fundamentalmente la naturaleza de esta familia, dijo Alfonso, con voz baja y peligrosa. Él cree que nuestro legado es sobre dinero. No lo es. Se trata de sangre. Y él ha traicionado a la suya. Se puso de pie y caminó hacia su enorme escritorio de caoba. Presionó un botón en su intercomunicador. «Póngame a Arturo Durán en la línea», ordenó. Luego presionó otro botón. «Y póngame a los socios de abogados y asociados. A todos. No me importa qué hora sea. Dígales que es código negro». Se volvió hacia Eleanor. Sus ojos brillaban con un fuego renovado. «Tendrá una guerra», gruñó Alfonso, sirviendo a Eleanor un vaso de agua y un segundo whisky mucho más grande para sí mismo. «Muy bien, tendrá uno». En la biblioteca iluminada por el fuego de la fortaleza de su suegro, rodeada por los tótems del viejo poder y la ambición implacable, Eleanor Durán Cortés tomó un sorbo de agua. Ya no era solo una víctima, era una combatiente, y acababa de ganar al aliado más poderoso y peligroso que jamás podría haber imaginado. La guerra de los Cortés había comenzado. Parte Fimbo. El despliegue de la estrategia pública. La historia estalló un miércoles por la mañana, no como una filtración escandalosa, sino como una explosión cuidadosamente orquestada.
No fue un columnista de chismes quien obtuvo la primicia. Fue el Diario Financiero. El titular era crudo, brutal y devastador. Heredero Cortés en escándalo de bigamia. Supuestamente se casa con la hija de un rival en una trama de adquisición hostil. El artículo, meticulosamente obtenido de personas cercanas a la familia Cortés, exponía todo el sórdido asunto. Detallaba el supuesto viaje de negocios de Julián, la boda secreta en el Caribe con Isabela Romano, y lo enmarcaba en el contexto de un audaz intento parricida para apoderarse de Global Cortés. La pieza fue acompañada por una única fotografía desgarradora de Eleanor, tomada por un retratista de renombre mundial. Ella no estaba llorando. Fue representada con luz suave, con un aspecto sereno y decidido. Sus manos acunaban su vientre embarazada. Era la imagen de la Madonna, agraviada, pero inquebrantable. Las consecuencias fueron instantáneas y catastróficas para Julián. Las centrales telefónicas de Global Cortés se inundaron. Las acciones de la compañía cayeron un 12% en la primera hora de negociación. La junta directiva, una colección de veteranos canosos de la industria leales a Alfonso, fue asediada por llamadas. Desde la jaula dorada de la finca de La Moraleja, Eleanor observó cómo se desarrollaba el caos. Alfonso había reunido una sala de guerra, transformando un ala de la mansión en un centro de comando con abogados, expertos en relaciones públicas y contadores forenses. Eleanor no era una espectadora. Ella era una jugadora clave. Revisó cada comunicado de prensa, cada escrito legal. La tranquila curadora de arte se había desvanecido, reemplazada por una mujer con una concentración inquietante. Julián y los romanos fueron tomados completamente por sorpresa. Habían esperado un divorcio tranquilo y desordenado, no un asalto corporativo y de relaciones públicas a gran escala. Su respuesta fue torpe y asustada. Emitieron un comunicado negando la acusación de bigamia, llamándola una fabricación desesperada por una esposa despechada y un padre obsoleto. Afirmaron que los trámites de divorcio de Julián con Eleanor ya estaban en curso. Era una mentira, y el equipo de Alfonso inmediatamente lo demostró al proporcionar a la prensa fotos fechadas de Julián y Eleanor con un aspecto feliz en un evento benéfico solo 2 semanas antes. Produjeron la pulsera de Cartier, un regalo de su esposo amoroso, enviado desde Miami durante su viaje a Shanghái. Cada mentira que Julián dijo fue desmantelada de inmediato y sistemáticamente con hechos fríos y duros. La batalla se volvió personal y fea. La maquinaria de relaciones públicas de Romano, financiada por los miles de millones de Sergio, comenzó una campaña de desprestigio contra Eleanor. Fuentes anónimas comenzaron a susurrar a los reporteros de tabloides que ella era emocionalmente inestable, que su embarazo la había vuelto delirante, que ella era la que había sido infiel. Intentaron pintarla como una cazafortunas, furiosa porque su billete a la fortuna Cortés estaba siendo amenazado. Pero la narrativa que Alfonso y Eleanor habían elaborado con tanto cuidado era demasiado poderosa. La imagen de la esposa embarazada y traicionada era un arquetipo de victimización que incluso el lector de tabloides más cínico no podía descartar por completo. Su silencio se convirtió en su mayor arma. No dio más entrevistas, permaneciendo recluida en la finca Cortés, la imagen del sufrimiento digno. Mientras tanto, tras bambalinas, la batalla legal era un torbellino. Los abogados de Alfonso solicitaron la anulación del matrimonio de Eleanor con Julián por motivos de fraude y bigamia.
Simultáneamente, presentaron una moción en el Tribunal de Familia para establecer la paternidad del hijo no nacido de Eleanor y asegurar sus derechos como el principal heredero bajo el fideicomiso familiar Cortés. Este fue el golpe maestro de Alfonso. El fideicomiso familiar Cortés, un documento impenetrable redactado por 3 generaciones de abogados, contenía una cláusula crítica. El interés de control en Global Cortés pasaría no a Julián directamente, sino a su primer heredero varón legítimo y legalmente reconocido. De repente, los 2 embarazos estaban en el centro de una guerra multimillonaria. El hijo de Eleanor, concebido dentro de un matrimonio legal y reconocido, era el claro favorito. Pero los abogados de los romanos eran formidables. Argumentaron que el matrimonio de Julián con Eleanor era una farsa, y que su matrimonio con Isabela era el de verdadera intención. Se prepararon para impugnar la legitimidad del matrimonio de Eleanor en los tribunales, creando un atolladero legal que podría tardar años en resolverse. Julián estaba atrapado. Estaba atrincherado con Isabela en la opulenta casa adosada de la familia Romano en Nueva York, un prisionero en su nueva vida. Intentó llamar a Eleanor, pero ella se negó a atender sus llamadas. Envió mensajes de texto suplicantes, desesperados, que ella reenvió a sus abogados. Estaba siendo utilizado por todos lados. Se había aliado con Sergio Romano por un deseo de control, solo para encontrarse completamente bajo el pulgar del anciano. Sus activos estaban congelados. Su nombre era Barro, y rápidamente descubrió que su nueva esposa, Isabela, era tan implacable como su padre. El suyo no era un matrimonio de amor, era una fusión de ambición, y ya mostraba signos de estrés. Una noche, Marcos Torres llegó a la finca con un nuevo dossier. Había estado investigando la conspiración Romano-Cortés y había encontrado el eje central. No se trata solo de una adquisición hostil, explicó Torres a Eleanor y Alfonso en la biblioteca. Se trata de un contrato portuario, el del puerto de Veracruz. Global Cortés ha sido el socio logístico exclusivo para una nueva expansión de la terminal, un acuerdo valorado en miles de millones durante la próxima década. Alfonso, usted lo aseguró hace 3 meses. Alfonso asintió, sus ojos fijos en Torres. Es el futuro de nuestra división de transporte marítimo. El subcampeón en ese proceso de licitación fue Romano Industries, continuó Torres. Ellos ofrecieron una cantidad significativamente menor, pero fueron rechazados debido a sus conocidos vínculos con la corrupción laboral organizada. Sin embargo, hay una cláusula de ética en el contrato. Si Global Cortés es desacreditada o su liderazgo es objeto de cargos penales, la autoridad portuaria tiene derecho a rescindir el contrato y ofrecerlo al siguiente postor. La sangre de Eleanor se heló. La bigamia es un cargo penal. Precisamente, dijo Torres. Que Julián sea acusado de un delito grave sería el detonante. El contrato quedaría anulado y caería directamente en manos de los romanos. Casarse con Isabela no era solo asegurar el respaldo de Sergio para una adquisición. Era el instrumento para destruir Global Cortés desde fuera, entregando su activo más valioso a su rival. Fue un plan increíblemente vicioso y brillante. Julián no solo había sido un tonto, había sido un peón dispuesto en un plan para destripar la compañía de su propia familia. Si él conocía el alcance total del plan, era irrelevante. Él había apretado el gatillo. No solo me traicionó a mí, y no solo lo traicionó a usted, dijo Eleanor, mirando a Alfonso. El horror de todo ello se instaló. Traicionó el legado de todos los que construyeron esta empresa. Intentó quemarla hasta los cimientos por un hombre
que es su enemigo jurado. Alfonso Cortés se sentó en su sillón de cuero, con el rostro pálido. Parecía viejo. La lucha parecía abandonarlo, reemplazada por un profundo y desgarrador cansancio. Había sido superado por su propio hijo y su mayor enemigo, pero mientras Eleanor lo miraba, sintió que su propia resolución se endurecía. Ella no permitiría que esto sucediera. No permitiría que el legado de su hijo fuera una empresa en bancarrota y un nombre manchado. «Entonces tenemos que terminar con esto», dijo. Su voz resonaba con autoridad. «Tenemos que golpearlos donde más les duele. No en la prensa, no en el tribunal de familia. Tenemos que golpearlos en sus billeteras. Torres, usted encontró esto. ¿Qué más puede encontrar sobre los romanos? ¿Dónde están sus esqueletos? Todo el mundo los tiene». Alfonso levantó la vista. Una chispa regresó a sus ojos al ver el fuego en los de ella. Marcos Torres se permitió una pequeña y sombría sonrisa. «Señora Cortés, no tiene idea. La guerra estaba a punto de entrar en una fase nueva y mucho más peligrosa». Eleanor ya no solo estaba defendiendo el derecho de nacimiento de su hijo, ahora estaba luchando por la supervivencia de todo el imperio Cortés. Parte 6. El jaque mate en territorio enemigo, Black Pawn. La confrontación final se desarrolló en el corazón del territorio enemigo, una sala de conferencias con paredes de vidrio en el bufete de abogados de la familia Romano. Se suponía que era una rendición. A un lado de la vasta mesa de caoba estaba Julián, con un aspecto de fantasma de su antiguo yo, junto a una desafiante Isabela y su padre, Sergio Romano, que irradiaba una victoria engreída. «Seamos directos», comenzó Sergio. Su voz goteaba con descendencia. «Estamos aquí para formalizar su derrota, Alfonso. Se acordará un generoso acuerdo para Eleanor para resolver el error juvenil de Julián. Pero el futuro de Global Cortés está con mi familia. Esto es una mera formalidad». Alfonso permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra ilegible. Simplemente inclinó la cabeza hacia Eleanor. El terreno era de ella. Eleanor se encontró con la arrogante mirada de Sergio. Una calma serena se instaló sobre ella. «Usted cree que esto se trata de una adquisición corporativa», afirmó. Su voz cortó el aire tenso. «Pero sabemos que su verdadero premio fue el contrato del puerto de Veracruz. Un plan inteligente. Orquestar un escándalo, activar la cláusula de ética y hacer que el activo más valioso de Global Cortés cayera en su regazo. Fue vicioso, pero no fue brillante». Hizo una pausa y luego giró su mirada hacia Julián. «Fuiste un tonto, Julián. Pensaste que estabas apoderándote de un reino, pero solo eras la llave entregada a un ladrón». Antes de que alguien pudiera responder, ella asintió a Marcos Torres, que estaba de pie junto a la pared. Él se adelantó y colocó un delgado dossier encuadernado en cuero frente a Sergio. «Nuestros investigadores han estado ocupados», explicó Eleanor. «Examinaron la financiación de su oferta portuaria. Es notable lo que se puede encontrar cuando se investigan las empresas fantasma panameñas». El engreído rostro de Sergio se tensó. Abrió el dossier y el color comenzó a drenarse de su rostro. Isabela miró las páginas. Sus ojos se abrieron de horror. Los documentos mostraban un rastro claro de lavado de dinero, canalizando fondos de un oligarca ruso sancionado a través de un laberinto de cuentas para respaldar la oferta de Romano. «Esa información», continuó Eleanor, su voz tan aguda y fría como el hielo, «está ahora en manos del Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la CNB. Esto no se trata solo de perder un contrato, Sergio. Se trata de prisión federal y la incautación completa de sus activos». «Estás mintiendo», gruñó Sergio, pero su voz tembló. Eleanor hizo un gesto hacia una gran pantalla en la pared.
Torres presionó un botón y una transmisión de noticias financieras en vivo llenó la pantalla. El titular de la parte inferior era crudo: Industrias Romano bajo investigación federal por violaciones de sanciones. La guerra había terminado. El jaque mate fue absoluto. En ese único momento, el Imperio Romano se desmoronó. Eleanor finalmente dirigió toda su atención a su esposo. Tu matrimonio con la señorita Romano es nulo, Julián, ya que se fundó en una conspiración criminal. El fiscal de distrito te ha ofrecido un trato. Testifica contra los romanos y recibirás clemencia por el cargo de bigamia. Miró el cascarón del hombre que una vez amó. Sugiero que lo tomes. Es todo lo que te queda. Sin otra mirada a la ruina que había causado, Eleanor se puso de pie. Su dignidad era su escudo. Mi anulación se finalizará esta semana. Mi hijo es, y siempre será, el único heredero legítimo del fideicomiso Cortés. Caminó hacia la puerta, deteniéndose para pronunciar una última frase. Viniste por el futuro de mi familia. Ya no te queda ninguno. Parte 7. El legado del hijo. En los meses que siguieron, el mundo se alineó en una nueva configuración. Julián, despojado de su apellido y herencia, se convirtió en un paria en desgracia. Su testimonio enterró a Sergio Romano y a su compañía en una montaña de problemas legales que durarían toda la vida. Eleanor, sin embargo, floreció. Se mudó de las jaulas doradas de su pasado a una casona soleada en la colonia Condesa, un hogar que compró y decoró ella misma. Allí dio a luz a su hijo, Alejandro Durán. Había renunciado al apellido Cortés, dándole a su hijo el suyo. Alfonso Cortés, humillado y agradecido, se convirtió en un visitante habitual. Era un abuelo cariñoso, que sostenía al pequeño niño que representaba el futuro de su legado. Un legado que Eleanor había salvado. Su relación no era cálida, pero se forjó en el fuego del combate compartido, unida por un profundo respeto mutuo. Eleanor había sido traicionada y casi destrozada. Pero de las cenizas de su antigua vida, se había levantado no como una víctima, sino como una reina. Era una madre, una superviviente, y el poder silencioso detrás de un imperio, el futuro de su hijo seguro, y su propio destino firmemente en sus manos. La historia de Eleanor es un viaje desgarrador de traición, pero también es un poderoso testimonio de la fuerza de una mujer. Comenzó como víctima de una mentira monstruosa, un peón en el juego de un multimillonario, pero se negó a ser una baja. Transformó su dolor en poder, su dolor en estrategia, y contraatacó no solo por sí misma, sino por su hijo y su futuro. Demostró que el mayor poder no es la riqueza heredada o un apellido famoso. Es la voluntad inquebrantable de una persona que se niega a ser borrada. ¿Qué piensas? ¿Fue la alianza de Eleanor con su poderoso suegro un mal necesario? ¿Y qué crees que debería haber pasado con Julián? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si fuiste cautivado por esta historia de drama, traición y triunfo final, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame un drama de la vida real y asegúrate de presionar el botón suscribirse y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.